por el interés, porque me parece que en esta situación, digamos, ya casi con visos de cronicidad, o luego lo voy a poner en la presentación, en relación a lo autolesivo en adolescencias, estamos frente a un desafío global, que me parece que es importante que todos nos convoquemos a trabajar en transversalidad, en plena apertura para escuchar los aportes que distintas eh, profesiones que trabajan en la práctica y en territorio nos pueden aportar, sobre todo la mirada de aquellos que son buenos observadores respecto de los cambios que se están produciendo a nivel mundial, que me parece que marcan algunas cuestiones que nos resultan seguramente dilemáticas a trabajar, pero que sobre todo nos hacen pasar de la pregunta y de la interrogación a la acción, porque la pregunta me parece que nos deja en un terreno como en paralelo a los cambios que ocurren. Y creo que es inherente, por lo menos yo me lo propongo así, implicarnos en el trabajo de, los cambios mismos desde nuestra visión y desde nuestra mirada. Hoy en relación a eso tengo preparado un PowerPoint, pero antes de eso le quería leer, estaba leyendo un libro de Le Breton, y siempre uno cuando relee un libro lee otra cosa, ¿no? Lee algo nuevo. Relee, pero aparece algo en, en la reflexión que nos hace pensar. Y dice Le Breton así: me conmovió la importancia de las heridas corporales que los jóvenes en estado de sufrimiento se infligen con total lucidez. Y remarca, hay una nota del traductor, que Le Breton dice en souffrance, que tiene un doble significado en francés, que dice, que digamos traduce el estado de sufrimiento. Él dice: jóvenes en estado de sufrimiento se infligen con total lucidez. El estado de sufrimiento se refiere también a un paquete que no ha sido reclamado en el correo o algo que ha quedado en suspenso pendiente. Me parece que eso nos da esa doble significación del concepto, una entrada fuerte para pensar qué nos dicen las versiones de lo autolesivo en este mundo contemporáneo. Para aquellos, yo no voy a poder estar tan atenta de las preguntas, pero que pueden ir haciéndolas en paralelo en el chat. Voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Puede ser? A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces les decía que Un momento, Diana reflexión... perdón, Diana, empezó a compartir ahí, como puede ser nuestro internet, acá estamos como queriendo compartir, pero no ha aparecido tu Power todavía visible. No sé si... empezar de vuelta a ver por ahí si quedó ahí. Lo cierro y lo Exacto. comparto de nuevo. Claro, deja de compartir y lo intentamos otra vez. A ver ahí. Confírmeme cuando se ve. Falta, no, no, todavía no te... Ustedes tienen el PowerPoint, ¿quieren compartirlo ustedes? Ahí apareció, ahí apareció, Diana. Ahí Bueno, ahí lo apareció. borré. Vamos de vuelta. Bueno, La tercera vencida, de probemos. Podríamos hacerlo desde acá, me pero dicen cuando se ve, porque si no yo, si pongo pantalla completa, no puedo verlos a ustedes. Claro. Esperen, ahí va de nuevo.
Ahora espero que salga más prolijo. Siempre hay unos segundos que tarda. ¿Ahí se ve? No empezó a compartir. Ahora te compartir, marcas, seleccionas el Power y ahí tiene que... Ya lo seleccioné, ya le puse pantalla completa, pero... A ver. Sí, el tema es que... Ustedes tienen el Power, yo se los pasé recién. Bueno, a ver si lo logramos desde acá. Si ustedes quieren compartirlo, tal vez sale mejor. Vamos a ver. Junio. ¿Cuál es? ¿Esa? Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar nosotros desde aquí, nos tendría que avisar cuando Ahí sí, pasamos. ahí parece que aparece. Muy bien. Bueno, si me ponen pantalla completa, así queda más prolijo visible. Perfecto, ahí está. Muy bien, bueno, entonces le decía que para mí es relevante en este momento ponernos a pensar no solo en aquello de lo que podría decirse viene en los últimos 20 años que estoy trabajando en este tema. Justo la crisis del 2001 me despertó a mí y a un grupo de colaboradores que teníamos una demanda insistente de personas en riesgo alto. En aquel momento eran más el grupo etario de jóvenes, jóvenes de mediana edad, con crisis graves socioeconómicas, y luego determinadas cuestiones de la práctica clínica me hicieron interrogarme insistentemente por qué esta cuestión de lo autolesivo en toda su forma, pero sobre todo en el tema del suicidio y los intentos de suicidio, seguían en aumento aún en países que instrumentaban como Suecia, Australia, Japón, Estados Unidos con menor relevancia, siempre fueron pioneros en los años 70 y después se quedaron en relegados en el tema de instrumentos de trabajo en recomposición psicosocial. Decía que a pesar de estar muy avanzados y con recursos, sobre todo, por ejemplo, Suecia y Japón, siguen teniendo problemas muy serios con el tema del suicidio. El suicidio es un problema mundial que sigue en aumento en el grupo de adolescencias y nos obliga a los profesionales a repreguntarnos cuáles son no solo las coordenadas propias de la clínica o lo territorial, sino de los cambios contemporáneos que hemos transitado y hemos debatido muchísimas veces. Las coordenadas actuales de la imagen del todo y del ya atraviesan la singularidad de las etapas de las infancias y las adolescencias y impactan en estos sujetos en desarrollo, en formación, de una forma que no favorecen a la construcción de una identidad con cierta solidez suficiente para enfrentar un mundo de adversidades muy complejas. Pensemos que la crisis del 2001 en Argentina también fue cuestiones en paralelo a nivel mundial desde el 9/11 y otras cuestiones en manifiesto en lo social para mí en los conflictos actuales, pero sobre todo en las respuestas que cada país tuvo en relación
al tiempo de la pandemia por COVID, las distintas situaciones de aislamiento que cada país ha tenido. El nuestro no es una excepción. Bueno, puedes pasar, la siguiente. Una de las interrogantes que me alarman y llega un punto en que me horrorizan es pensar cómo trabajar a contramano de una corriente que se va instalando cada vez más en un registro de una oleada, diría, de un recurso adolescente insistente hacia lo autolesivo en cualquiera de sus formas en frente. Este no es nada más el boletín epidemiológico de 2026 que nos marca que aquellas cuestiones relevantes en Argentina que están por encima del 40% en crecimiento y que deben llamarnos la atención para trabajar en ello. La siguiente. Como verán en este gráfico que voy a mostrar, respecto de todas las cuestiones que se registran en lo epidemiológico, las cuestiones que nos incumben sobre lo autolesivo en distintas formas, que es intoxicación medicamentosa, intento de suicidio con o sin desenlace letal, o conductas de riesgo, podríamos decir, están en un crecimiento, están en rojo, arriba de un crecimiento de mayor al 40%. Yo diría que recorriendo el país me encuentro con un aumento generalizado de más del 100 y pico por ciento respecto del 2024 o 2025. Para mí no es, es triste, pero no es extraño, porque siempre percibí, tal vez debido a la experiencia de situaciones en distintas localidades, que el efecto de las alteraciones que la pandemia trajo, directa o indirectamente, en los sujetos y en los grupos sociales en nuestro país, iba a tener una repercusión no inmediata, ¿no? En el primer y segundo año después de la suspensión del periodo de aislamiento. Creo que este año y el año que viene, en consonancia con otras dificultades socioeconómicas o sociopolíticas, me parece que va a ser un año donde este aumento tristemente no va a reducirse. Ojalá que sí, hay algunos núcleos sociales, provincias que se han involucrado mucho más y están haciendo acciones al respecto, y obviamente las acciones rápidas en este tema marcan, y esto sí es un registro global, marcan una reducción en las conductas autolesivas de todo tipo inmediatas. El problema está en la demora que las acciones en reducción de situaciones de vulnerabilidad están a la orden del día, podría decir. Es decir, veo comunidades que se demoran 1, 2 o 3 años en instrumentar programas locales o provinciales en una práctica dinámica y consistente que haga cambiar, yo diría, los lineamientos de una sociedad en la cual los adolescentes se perciben casi abandonados a su suerte. Solamente en episodios que alertan sensiblemente a la población adulta, los adolescentes en general se perciben sumamente descuidados por el universo de los adultos. Bueno, pasamos a la siguiente. A ver. Para mí hay una cuestión en la siguiente, sí. Esa pone el plano, ahí está. Uno de los signos de mayor
facilidad para registrar el grado de vulnerabilidad en que los adolescentes están en este mundo actual. No es, esto me parece que lo vemos visualizado en los comentarios en redes sociales, que no se limitan a nuestro país, sino a un discurso, digamos, contemporáneo de los jóvenes, que pone en situación un complejo, un trípode donde la situación de desvalimiento psíquico es generalizada, insistente y crónica. Estos tres ejes, que para mí son bastante clave para visualizar rápidamente las vivencias más íntimas, no necesariamente la explicitación del deseo de morir en adolescentes, pero sí la visualización de una fragilidad extrema, nos ponen más en sesgo, nos ponen más directamente relacionando lo íntimo que los adolescentes tengan, y no necesariamente quedar capturados por lo que expresan en su exterior, es decir, sus dichos o sus frases, sino la vivencia más íntima, que es la vivencia de soledad frente a un problema o frente a la vida en general. Hay una vivencia de soledad muy generalizada en adolescentes, aun cuando sean adolescentes que se comunican, se vinculan, tienen actividades masivas incluso. De hecho, vemos una proliferación, a mi gusto, que debería llamarnos la atención, no como signo del todo positivo, sino con algunas raíces de una demanda subterránea que circula como pedido, como un pedido, un llamado, un grito al mundo adulto, que son la cantidad de encuentros multitudinarios que jóvenes están teniendo insistentemente bajo la excusa de conciertos, encuentros, etcétera, etcétera. Creo que es una expresión de una necesidad de vinculación que no alcanza a llegar por la vía de la masividad, sino queda atrapada en esos encuentros fugaces e intensos, pero que no satisfacen en lo profundo una sensación de soledad extrema que es insistente en los relatos de adolescentes. La segunda, pues, el segundo signo de desvalimiento psíquico es la convicción de no poder ser comprendido por nadie. Y ahí me parece que el adolescente no solo se siente no comprendido por el adulto, cosa más, digamos, tradicional en la comprensión de las adolescencias, y que tiene que ver con su propia separación del mundo de niño que ha dejado atrás, y también su separación del mundo adulto del cual estaba en sintonía previamente. Necesita un mensaje, una idea, un ideario diferente al mundo adulto. Entonces, el problema hoy es el adolescente que no se siente comprendido por el otro adolescente. Esa situación que tenencia al grupo social, donde es necesario se inserte para una construcción identitaria, me parece que es lo que nos debería llamar la atención. Hay mucha consulta, demanda, crecimiento de esta percepción de no ser comprendido por otros. En ese sentido, es lo que me llama, por lo menos a mí, la atención, que hay un incremento de ese signo. Y la tercera, la certeza de
de que ese problema, incluso el problema de la soledad, es imposible de resolverse de una manera válida, de una manera como tener una salida coherente hacia la construcción identitaria. Hay una convicción casi psicótica, podríamos decir, casi delirante, de que no se va a cambiar esa vivencia de soledad instalada ya desde, insisto, me parece sobre todo las generaciones que se construyeron su preadolescencia, adolescencia en tiempos de pandemia. Va a ser difícil de construir esa idea de soledad, de individuos separados de otros individuos que esta generación de adolescentes va a tener. Hay una fuerte pregnancia de, a ver, ¿en dónde lo registro? En las intervenciones comunitarias que hacemos con el grupo del capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental, del capítulo Suicidio y el Autolesivo, hacemos intervenciones en distintos lugares del país con adolescentes y pedimos reflexiones anónimas de esos adolescentes, porque me parece que son aquellas que no solo los preservan, sino que nos evidencian con más claridad sus más profundas reflexiones. Y es insistente en los últimos años cómo esas reflexiones coinciden en la mayoría, son reflexiones individuales, pero coinciden en esa sensación de que no se va a cambiar esa percepción de soledad que la mayoría percibe en lo cotidiano. La que sigue. Vamos a ir avanzando rápido porque sé que no tengo mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos debe poner en alerta en estos tiempos? Esta cuestión que después voy a trabajar, que es la diferencia entre desregulación y desligaduras psíquicas. La desregulación es propia y va a ser propia en estos tiempos pandémicos, diríamos decir, donde las alteraciones respecto de los procesos que esperamos se produzcan de una manera más o menos satisfactoria y no se producen así. La desregulación me marca un proceso de alteración respecto de ese poliedro donde el adolescente está y que no le alcanzan sus recursos psíquicos para resolver, ni sus recursos psíquicos ni sus recursos colectivos y vinculares. Lo que sí nos debe llamar la atención es la desproporción de desligaduras psíquicas, porque una cuestión son la desregulación propia de la perspectiva frente a un evento disruptivo de magnitud significativa, y otra es la desligadura psíquica, es cuando el sujeto baja los brazos, cuando el sujeto no reconoce no tener ni siquiera el recurso mínimo para afrontar una adversidad que a veces es intangible. Por ejemplo, esta cuestión de la soledad como instalada en el mundo. La segunda, y creo que sobre eso podemos hacer cosas, ahí voy. La vivencia de intemperie psíquica, esa sensación insistente de que no hay nada que los ampare, de que no hay algo que les proporcione cierto techo para poder deambular en ese mundo adolescente, construyendo factores de afrontamiento a la adversidad, de mecanismos psíquicos de defensa, lo podemos decir de muchas maneras, formas de afrontar la adversidad e inclusive los fracasos con algún recurso psíquico que les deje un resto para impulsar el deseo, para relanzarse a un futuro con cierto aprendizaje frente a la frustración. Hay claro registro de cierta intolerancia a la frustración, que me parece que el reverso de esa cara
es la sensación de no tener recursos para afrontar la frustración. Me parece que en el colectivo social de ya los últimos 10 años, podríamos decir, pre y post pandémico, la cuestión de intemperie psíquica empezó a instalarse en los adultos cuidadores de estos niños, de estos anteriores niños hoy adolescentes. Y entonces esa sensación del adulto de no poder afirmarse en sus propios recursos, convicciones, ideas, posibilidades, ha hecho de una generación de adolescentes que no tienen modelos de cierta mínima solidez para tolerar la adversidad que devenga, incluso aquella que no se puede calcular, como fue en algún momento lo de la pandemia. Encontramos muchos adultos que no podían registrar que podía haber una adversidad de tal magnitud en algún momento de la vida suyo, como en otros momentos podríamos decir el impacto de las guerras, de guerras globales, como fue la primera y segunda. Entonces, debemos tener una mirada no solo al adolescente, sino a los adultos cuidadores de estos adolescentes que han vivido y han desplegado su construcción vital en un modelo de intemperie psíquica, del sálvese quien pueda. Esto no hace más que evidenciarnos la magnitud de las estructuras sociales fragmentadas, que lo único que proporcionan es, a mi gusto, una persistente idea del sálvese quien pueda. Más que él, nos salvamos entre todos, nos construimos entre todos, nos forjamos mecanismos frente a la adversidad entre todos, construimos con otros los mecanismos de recursos psíquicos y colectivos frente a la adversidad. La que sigue. Entonces, ahí hablo de eventos disruptivos y entornos disruptivos. Hay una gran diferencia. Los eventos son agudos, irrumpen en las personas, podríamos decir, los primeros 2-3 meses de la pandemia, para usar un ejemplo, era un evento disruptivo agudo, frente al cual todos apelamos a tratar de encontrar recursos de sostén, de continuidad de los trabajos o de la cotidianidad, que en su momento nos impedía determinadas cuestiones, y inventamos e innovamos recursos frente a la situación aguda. Ahora, ¿qué pasa cuando la cosa se empieza a transformar en un entorno disruptivo crónico, donde los cambios subjetivos y la transformación cultural ya evidencian no solo el impacto, sino un impacto que no se resuelve a lo largo del tiempo y que está más inclinado a producir desligaduras, que es ahí donde aparecen lo autolesivo, los intentos de suicidio, las autolesiones, las conductas de riesgo, todas en distintas dimensiones, pero todas alineadas a evidenciar la fragilidad del sujeto, pero también del colectivo social, frente a situaciones agudas que después se cronifican. Es decir, si el entorno, si lo social no fortalece sus recursos colectivos, que es lo que me parece en este momento, aprovecho para decirlo, tenemos que construir ahora recursos colectivos, en un colectivo más amplio que lo que era, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, el colectivo núcleo familiar o núcleo social. O sea, aquellas personas que vivían bajo el mismo techo armaban un recurso colectivo, pero era un micro colectivo. Ahora creo que son necesarias los recursos colectivos más macro, más sobre espacios que a veces son institucionales, como son los espacios educativos, donde puedo empezar a instalar, tengo más rápido el recurso de lo colectivo para empezar a instalar mecanismos frente a la adversidad que tengan lineamientos, obviamente, en las cuestiones de la bioética, de las cuestiones del respeto
por el otro y el respeto por la vida en especial, y no tanto, diría que si no realizamos cierta intervención en este tema de lo colectivo, nos vamos a encontrar cada vez con mayores carencias respecto de la reparación y la recomposición psicosocial. Es a esos núcleos que ya están armados de antemano, como decía, los espacios educativos y también los espacios recreativos sociales, que no debían estar tan apartados, están a mi gusto demasiado dejados a lo espontáneo de la buena voluntad, y no los profesionales interviniendo más, sobre todo sobre esos espacios espontáneos, para favorecer los recursos que más ligan al amparo, al sostén, al cuidado, al autocuidado, y no solamente por el lado del discurso, sino por el lado del aprendizaje en la misma práctica. Yo veo demasiadas charlas sobre el tema en espacios comunitarios colectivos, y debemos hacer menos charlas, no digo que no se deben hacer, menos charlas, pero más trabajo en la práctica, en el territorio, in situ, ahí donde el sujeto está en sufrimiento, pero también se inserta en espacios colectivos, y debemos involucrarnos en esos espacios colectivos para instalar, para sembrar cuestiones que hacen al vínculo social sano. La que sigue. Algunas las voy a pasar rápido, van a quedar. Mi diferencia en relación al modelo clásico, que hace una intervención sobre una promoción de salud mental y una intervención en relación a situaciones de riesgo de suicidio, y una posvención orientada a un 1 o 2 años, ese era el modelo clásico. Para mí el modelo psicodinámico que responde a los lineamientos de la bioética es un modelo circular, donde cuando hacemos posvención luego de suicidio estamos haciendo prevención en salud mental, y favorecemos la rápida inclusión en la asistencia. Bien, ahí hay alguien que... La que sigue, por favor. Nos quedan unos minutitos, unos 5 minutos. Voy rápido, voy rápido. ¿5 está bien? Sí. Sí, la próxima. Bueno, este modelo nada más que lo que marca es que este crecimiento, decía, de más en el inicio, más del 40% de intentos de suicidio, suicidios consumados, nos pone fuertemente en la necesidad, como está en la línea de abajo, de un procesamiento psíquico, de un favorecimiento, un favorecer, un impulsar, un construir, una tendencia a la metabolización del dolor y del daño psíquico que hayan causado determinados hechos en la vida de cada sujeto. Esto es personal, pero también es global, por eso decía que debemos ver la insistencia de rasgos globales en el uno por uno, pero la insistencia de cuestiones globales como esta vivencia de soledad. Por eso el encuentro va a ser fundamental, por lo menos para reducir en gran parte esa tensión psíquica que se produce y deja al sujeto en el estado de mayor riesgo, y volverla a un estado, en todo caso, entre estabilidad psíquica, como es en la línea azul, y inestabilidad psíquica, que está en el orden de lo esperable. Es decir, vivimos en un estado donde en algún momento se produce una inestabilidad, y el procesamiento y los recursos psíquicos me dicen que vuelvo o tiendo a volver a la construcción de algún tipo de proyecto vital, a conservar mis funciones psíquicas,
la capacidad de grupalidad y disponerme frente a otros en una actividad, en una acción solidaria y un potencial de autonomía. Esa estabilidad psíquica que construimos con mucho más lentitud en los casos más graves, porque se va paso por paso, debemos anticiparnos a eso y reducirla cuando ya algo me alerta sobre una ansiedad alta, irritabilidad, violencias o autolesiones y me explicita una tendencia a huir del problema y al deseo de morir como una solución fallida a la frustración o al dilema de no poder enfrentarme a la adversidad. Bueno, ahora voy a pasar muy rápido, quedan 2 o 3 nomás. Pasa a la siguiente. Entonces, en esa línea, empecé a construir hace unos años ese modelo de relevamiento psíquico que se reduce, ahí está muy sintético, a esos 6 ejes que corresponden a las 3 dimensiones psíquicas: intrapsíquica, interpersonal y transpersonal. Transsubjetivo. En relación a eso, los 6 ejes despliegan la posibilidad de meternos en lo subjetivo, en las vivencias que un sujeto pueda tener, pero también hacer una inferencia cultural sobre lo que el espacio donde ese sujeto se inserta, con la intencionalidad de trabajar, como yo decía antes, en sus entornos, para que sean de la menor disruptividad y la mayor potencialidad de recomposición psíquica y psicosocial. En esos ejes me basé para poder que cada disciplina, no necesariamente con formación psicoanalítica, pudiera distinguir y ir más rápido a trabajar con otros colegas del entorno, de una comunidad vulnerable, sobre la dinámica que en una muestra de alguna manera representativa de ese núcleo social, con algunos RPI tomados de un núcleo social, me evidencie si el problema está en lo vincular, está en lo social, está en lo grupal de pares, está en lo grupal familiar o en lo cultural, ir a accionar sobre esos espacios donde la fragilidad está evidenciada. Cuando la fragilidad está más evidenciada en lo subjetivo, que es lo intrasubjetivo, las formas de pensamiento, las formas de analizar, me parece que ahí los talleres con adolescentes pueden tener un muy buen efectivo recurso para la reflexión y para favorecer, sobre todo en los adolescentes, la convicción de que la reflexión es el punto de parar, comprender lo que está pasando y después accionar, es un punto relevante para construir una identidad más madura que la propia, obviamente, de un proceso donde recién se están terminando de armar sus recursos neurológicos para la construcción de pensamientos complejos y una apertura a diversidad de pensamientos. Entonces, el trabajo reflexivo con grupos de adolescentes es sumamente evidenciado, sumamente positivo en los comentarios que los adolescentes luego dicen sobre cuánto me ayudó esto a pensar sobre lo que estoy viviendo, no solo a poner el acento en la crítica y en la demanda o en la necesidad que tienen de ciertos factores favorecedores que vengan de afuera, sino en la construcción de cierta autonomía de pensamiento y yo diría, de aumentar la construcción de los recursos neurobiológicos incluso, que muchas veces la cuestión de las pantallas o la cuestión superficial y efímera
retardan la posibilidad de construcción de esos espacios reflexivos. Bueno, pasá a las que siguen porque son solo muestras de los distintos ejes. Cada eje tiene subejes para validación. Esta validación no es una validación externa, implica un conocimiento de un sujeto en un diálogo o en un taller o en un intercambio, pero lo que me permite es empezar a pensar dónde está, pasar a la siguiente, dónde están los problemas más relevantes para ese sujeto y dónde está aquello que son sus fortalezas, porque obviamente la validación va a permitirme ver también cuestiones, va a visualizar al observador cuestiones que tal vez no tenía en cuenta antes sobre las fortalezas propias de un sujeto, de una persona, respecto de dónde apoyarse, o sea, las potencialidades donde apoyarse para construir una recomposición, una reparación de su fragilidad. Pasá a la siguiente. Parece muy complejo, o puede parecer muy complejo ahora, pero es muy sencillo la aplicación y es muy útil. Ya hace más de 3 años, 2 años y pico, que estoy trabajando en supervisiones con este modelo y los profesionales me refieren de una utilidad muy relevante, sobre todo cuando tienen que trabajar en un campo, en el territorio o intercambiar con otras disciplinas su parecer respecto de lo que puede estar pasando en un sujeto, pero también en varios sujetos de un núcleo de pertenencia, por ejemplo, adolescente educativo. ¿A qué sigue? Creo que no hay muchas más. Bueno, esos son los libros donde presenté trabajos. El primero fue en 2009, los 2 primeros con grupos de trabajo con instituciones muy, muy grandes, muy significativas que están trabajando en México sobre el tema de suicidio y lo autolesivo. Es un trabajo muy interesante sobre el cine y lo disruptivo y cómo trabajar con cine y series en comunidades y en grupos de adolescentes para recomponer la trama fragilizada. El de Clínica con Adolescentes, que ahora sale Clínica con Adolescentes 2, muy interesante, a mi gusto, que somos un grupo de colegas, cada uno trabaja sobre determinadas líneas, bueno, y otros más, y los últimos 2 de evaluación de riesgo suicida y el de desvalimiento y reparación psíquica. Bueno, muchas gracias.